Cordial saludo. En el siguiente video vamos a hacer la analización de nuestro proyecto del videojuego Multiversus. Presentado por Laura Natalia Barbosa, María Angélica León, Juliana Rubiano, Camilo Andrés y quien les habla, Shirley Vanessa Báez. Nuestro proyecto consta de, primero, objetivo y justificación del proyecto. Segundo, marco teórico. Tercero, metodología. Cuarto, resultados de análisis. Quinto, datos finales y por último, conclusiones. ¿Qué es Multiversus? Multiversus es un juego de combate de plataformas que le permite dar rienda suelta a tu imaginación para la creación de diferentes equipos divertidos en las partidas cooperativas. Y igualmente, aventurarte en busca de jugar y divertirte con todos tus amigos haciendo uso de personajes icónicos como Batman, Superman, Bugs Bunny, Shaggy y muchos más. El objetivo de nuestro proyecto es determinar el desplazamiento translacional, la fuerza, el efecto de la fuerza en la aceleración y el movimiento circular en el videojuego Multiversus. El presente trabajo se da con el fin de presentar nuestra propuesta del análisis del videojuego llamado Multiversus. Con este mismo podemos analizar ciertos fenómenos físicos que se presentan en el videojuego, tales como el desplazamiento translacional y el movimiento circular. A partir de esta propuesta, estudiaremos y analizaremos los movimientos, acciones o comportamientos del personaje Batman, el cual lanza un boomerang a lo largo de una trayectoria lineal para observar los fenómenos que se presentan y asimismo analizar y comparar con los fenómenos que ocurren en la vida cotidiana. Para realizar este proyecto utilizamos conceptos como movimiento circular. Este movimiento es de trayectoria circular donde implica una velocidad angular. Esta es constante y la magnitud de la velocidad no cambia, pero cambia su dirección, implicando ángulos iguales en tiempos iguales. De acá no existe la aceleración tangencial ni la aceleración angular, debido a que no hay rapidez. Sin embargo, sí existe la aceleración, porque hay un cambio de dirección. De igual forma, decidimos estudiar el modelo translacional. Este describe el desplazamiento de un objeto en particular en el espacio. También este puede describir la velocidad de traslación en el sistema en que se está desarrollando. Por último, decidimos estudiar la aceleración. Es aquel proceso donde la velocidad posee un cambio, es decir, cambiar la magnitud de la rapidez o cambia su dirección. En este caso, en nuestro proyecto, esta no cambia de magnitud de la rapidez, sin embargo, sí cambia de dirección, lo que nos puede decir que el proyectil está acelerado. Bueno, para la siguiente parte de nuestro proyecto vamos a explicar la metodología. El primer paso que realizamos fue tomar un video del fenómeno que deseamos estudiar y luego insertamos el video en el software tracker, esto con el fin de realizar el rastreo del movimiento rectilíneo y el movimiento circular del boomerang. Para ello, tomamos un marco de referencia que se ubica en el personaje Batman, como lo podemos ver en la parte izquierda, y nuestra escala que está determinada por el personaje Shaggy. Gracias a que Tracker tiene la capacidad de tomar la posición cuadro a cuadro, se realizó el rastreo del movimiento traslacional del boomerang y el movimiento circular, tal como lo vemos en esta animación, donde los puntos rojos nos indican el movimiento del boomerang en línea recta y los puntos verdes indican la posición del movimiento circular de este. Bueno, para esta parte de la animación nos ubicamos únicamente en el movimiento traslacional, el cual está definido por los puntos rojos, que indican el movimiento del boomerang a lo largo del eje X. Y si nos dirigimos a la parte derecha de nuestra diapositiva, podemos observar que gracias al rastreo se crea una gráfica, la cual es una función lineal y la cual indica que el boomerang se va moviendo en línea recta a medida que pasa el tiempo. Sin embargo, más adelante explicaremos con más detalle esta gráfica. Bueno, para esta parte de la animación nos ubicamos
Por el contrario, en el movimiento que está definido por los puntos verdes, y gracias a el rastreo que se hizo, se pudo observar que es un movimiento circular y se obtienen los datos que podemos ver en la parte derecha, los cuales nos permiten obtener una función, la cual se puede ver que tiene un periodo. A partir de los resultados obtenidos en el programa Tracker del rastreo, podemos determinar o representar los resultados gráficamente, evaluando cada uno de los movimientos que tenemos como objetivo. Lo primero que quisimos hacer es evaluar el movimiento en cada uno de los ejes, tanto X y Y. De esta manera tuvimos la siguiente función de la posición del boomerang en el eje X con respecto al tiempo y nos dio una función lineal con pendiente positiva. Esto nos indica que la posición en X es directamente proporcional al tiempo y de esta manera la velocidad es constante. Para poder hallar la velocidad, podríamos derivar esta función de posición que tenemos en la parte superior de la función y así obtendríamos la velocidad. Para el análisis en cuanto al eje Y, con respecto al tiempo, obtuvimos una función constante. Esto indica que la velocidad en cualquier instante de tiempo respecto a la posición en Y es igual a 0, debido a que el objeto no tiene ningún movimiento en lo que sería el eje Y. Y esto nos permite concluir que el movimiento es de una sola dimensión, es decir, el eje X. Y finalmente, para nuestro principal objetivo de estudio, que es el movimiento circular que realiza el boomerang, obtuvimos la gráfica de posición del movimiento circular del boomerang en función del tiempo y de esta pudimos concluir tres aspectos importantes. El primero es que el movimiento es uniforme circular. El segundo es que este movimiento se conserva tangente a la trayectoria del cuerpo. Y el tercero es que se tiene una velocidad angular constante. Ahora, lo que tenemos en GeoGebra son los vectores de posición que tiene el extremo del boomerang con respecto al centro de masa. Esto es con el fin de mostrar todo el recorrido que ha hecho el objeto. Ahora, aquí en GeoGebra se puede ver que en la parte del medio, todos esos vectores que están en el medio del plano cartesiano, lo que hacen es mostrarnos todo el movimiento circular que está haciendo el boomerang sobre su mismo eje, sin mover, solo el movimiento circular sin moverse sobre el eje X, empezando en el F, luego en el G, y así hasta hacer un círculo. Y ahora, a lo largo del eje X, podemos ver la posición de ese extremo del boomerang con respecto al centro de masa mientras el boomerang se está desplazando hasta llegar a su objetivo. Con estos datos que obtuvimos, podemos inferir que el movimiento es un movimiento circular uniforme, por lo cual no tiene ningún tipo de aceleración sobre él. Y con eso, y sabiendo eso, podemos determinar tanto su velocidad angular como su velocidad tangencial. Ahora, la velocidad angular es cuánto, cuántos radianes logra girar en un segundo. En este caso, sabiendo que el periodo es de 0,317 segundos,
pudimos determinar que su velocidad angular es de 1.921 radianes sobre segundo. Y su velocidad tangencial es la velocidad con la que está formando el arco. Una vez determinada la velocidad angular, pudimos determinar que su velocidad tangencial era de 0.749 metros sobre segundos. Finalmente, llegamos a la conclusión de que a partir del correcto análisis de datos, se determinó que en el juego Multiversus existe un movimiento traslacional y circular en el objeto estudiado, que es el boomerang. Por lo tanto, se pudo determinar que en el movimiento traslacional la aceleración del juego es constante y se representa como una función lineal. Asimismo, el movimiento que sufre el boomerang es un movimiento circular uniforme y por esto se puede hallar la velocidad angular del objeto. Finalmente, podemos concluir que en comparación con la vida real, este objeto se comporta de la misma manera de cómo lo haría el lanzamiento de un objeto que lo podríamos hacer cotidianamente. Donde no solamente se pueden observar movimientos en los ejes, tanto el eje X o el Y, sino también existe otro tipo de movimientos como lo sería en este caso el circular. Y por otro lado tenemos que no existe total similitud del videojuego con respecto a la realidad debido a que, por ejemplo, en el juego no existe algunos aspectos como la viscosidad del aire que pueden afectar lo que sería el movimiento. Aquí están algunas de las referencias y muchas gracias.